Hola a todos y a todas, bienvenidos a este séptimo encuentro de la Escuela del Discipulado Misionero del curso de San Mateo, orientado desde el CAE, Centro Arquidiocesano de Evangelización, en el contexto de la Escuela del Discipulado Misionero. Ustedes que quieren ser servidores de Jesús, que quieren convertirse en discípulos y en misioneros del reino de Dios. Vamos a trabajar hoy el tema número 9 en nuestra cartilla, que tiene como título La vocación frustrada del joven rico. Vamos a trabajar el texto orientador, va a ser el capítulo 19 de San Mateo, versículos del 16 al 30. Viendo cómo hay dos momentos. El primero, el diálogo que Jesús tiene con un hombre joven, rico, lo describen. Y el segundo, cómo Dios utiliza este diálogo que sus discípulos ven para entablar una conversación posterior con sus discípulos. Primero Dios habla con el joven y luego Jesús, se vale de este diálogo para enseñarle a sus discípulos un mensaje, para transmitirles un mensaje. Nos dan una pista interesante y muy usada por Jesús, y es que Él utiliza todo lo que hay a su alrededor para enseñar qué hacer y qué no hacer, para transmitir cómo es el reino de Dios y cómo no es. Con esta orientación iniciemos nuestro encuentro pidiéndole a Dios que nos ayude, que sea el mismo Jesús el que nos guíe y que el Espíritu Santo nos dé la fuerza para darle una respuesta positiva al llamado que Jesús nos está haciendo hoy para que seamos sus discípulos misioneros. Voy a permitirme leer el capítulo 10, versículos 16 hasta el 22, que es el encuentro con el joven. Lo explicaremos y después leeremos desde el 23 hasta el 30, que ya es el diálogo con sus discípulos. En cierta ocasión se acercó uno y le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús le contestó: ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, observa los mandamientos. Él le preguntó: ¿cuáles? Jesús le contestó: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo eso ya lo he cumplido. ¿Qué me hace falta aún? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ve a vender todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue muy triste, porque poseía muchos bienes. Finaliza aquí el diálogo con el joven, aclarando que era joven, primero, y segundo, que poseía muchos bienes. La identidad de la persona se nos revela al final, después de explicar su respuesta. La identidad de aquel joven rico se nos revela para que nosotros podamos comprender mejor su respuesta. Él tiene una inquietud muy válida. No es un mal hombre, partamos del supuesto de que no es un mal hombre, pues cumple los preceptos de Dios. Jesús se centra en los mandamientos que tienen que ver con la relación con el prójimo. Los 10 mandamientos se parten en dos grupos. Los primeros 3 tienen que ver con nuestra relación con Dios. Los siguientes 7 tienen que ver con nuestra relación con el prójimo.
Esos son los que en los que Jesús hace énfasis cuando él le pregunta cuáles mandamientos. Seguramente porque ve en su corazón rectitud de intención y descubre que su relación con Dios no es mala, pero su dinero le está impidiendo tener una mejor relación con los demás. ¿Por qué hablo de la rectitud de corazón? Porque a Jesús se le acercan a hacerle preguntas en muchos aspectos y con varias intenciones. Algunas preguntas son malas, tienen la intención de hacerlo caer, como de ponerle cascaritas. Los que las hacen ya conocen o creen conocer la respuesta correcta, pero hay otros, como en este caso, que se acercan a preguntarle a Jesús para ser mejores. La pregunta ¿por qué debo hacer para ganar la vida eterna? Es una pregunta frecuente que nosotros nos hemos hecho también en más de una ocasión. El joven creía que o en la época de Jesús, se creía que la vida eterna se ganaba con los méritos de las propias acciones. Y Jesús nos va a ir descubriendo, nos va a ir mostrando que la vida eterna es un regalo de Dios. Exige una respuesta propia, pero la vida eterna es un regalo de Dios. Jesús entonces le contesta, dentro de los mandamientos, al final, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Figura interesante que Jesús ya viene trabajando, viene haciendo énfasis desde capítulos anteriores en la fuerza de amar al otro como me amo a mí mismo, partiendo entonces del amor propio como elemento fundamental para construir el reino de Dios. Si no me amo a mí, no puedo amar a los demás. Un elemento que poco se ha trabajado, el autoestima que debemos tener todos como discípulos misioneros. En algún momento se podrá hablar de ellos. El joven tiene una buena intención, le pregunta qué hacer para ganar la vida eterna. Jesús le contesta, y cuando el joven muestra su rectitud, que dice, todo esto lo he cumplido ya, Jesús le da un tip para perfeccionar su misión en este mundo, para ser más perfecto. Por eso el mismo Jesús dice en el versículo 21, si quieres ser perfecto, el tip para perfeccionar. La pregunta es, ¿hoy nos contentamos con ser buenos o queremos ser perfectos? Y es, vende todo lo que tienes y hácelo a los pobres. Primer elemento. Y el segundo, luego ven y sígueme. Dos elementos, Jesús lo llama. Por eso se llama este texto o este encuentro de hoy, el nombre que se le da es la vocación frustrada. Vocación, como ya hemos visto, es el llamado que hace Jesús. Jesús nos llama a todos, la vocación. Pero el joven la frustra al no seguirlo. Debemos pensar que los bienes del joven no eran malos, de pronto tampoco eran mal adquiridos. Quién sabe si eran fruto de una herencia, ya podemos especular, o de su duro trabajo. Pero este texto nos da una idea interesante. Tener plata no es malo. Él era un buen hombre y tenía plata. Porque es que muchas veces creemos eso, que los que tienen plata son malos. ¿Sí? Tener plata es malo, no tener plata es bueno. No. Tener plata no es malo. El hombre era un buen hombre. Así tuviera recursos económicos bastantes. De hecho, lo que explicaba ahorita, nos lo describen como un joven rico, como un hombre rico es al final del diálogo. Antes uno se imagina a un buen hombre. Lo que es malo es dejar que esos bienes materiales nos atrapen y nos impidan seguir el llamado que nos hace Jesús. Por eso Jesús va a decir, nadie puede seguir a dos dioses, o se sigue a Dios o se sigue al dinero. Pero Él va a hacer una apología o una defensa de los recursos económicos, cuando dice que hay que pagar impuestos, por ejemplo. Cuando dice que el que trabaja
tiene derecho a su recompensa. El mismo San Pablo retomará esa expresión también. Tener plata no es malo. De hecho, con la plata se pueden hacer cosas buenas. Lo que es malo es dejar que la plata se convierta en un obstáculo a la hora de seguir a Jesús. Miren que en Mateo era un cobrador de impuestos y lo dejó todo para seguir a Jesús. El mismo Zaqueo, la experiencia de Zaqueo, todos lo conocen. Maestro, si alguien es defraudado, le voy a dar 4 veces más. Utilizan su plata para ponerla al servicio de los demás. Los bienes materiales que tenemos, ¿los utilizamos para ponerlos al servicio de los demás o nos están manejando a nosotros? La vocación es frustrada porque Él mismo la frustra. Así nos pasa a nosotros, mis queridos discípulos misioneros. Jesús los está llamando. ¿Qué frustración le ponemos nosotros? ¿Qué límite le ponemos nosotros? La pereza, el deseo de ver televisión, el deseo de trabajar y trabajar. Hay muchas personas que se esclavizan del trabajo para tener lujos y tener apariencia y descuidan lo más importante. El joven se va. No vamos a decir por eso que se fue para el infierno o que es malo. Sigue siendo bueno, solamente que no es perfecto. Esta actitud de irse le da pie a Jesús para que pueda conversar con sus discípulos. Vamos a mirar que Jesús conversa y luego los discípulos responden, dando en la respuesta de los discípulos la respuesta de la comunidad que escribe el Evangelio de San Mateo. Continúa entonces con el diálogo, ya no con el hombre, sino con sus discípulos. Versículo 23. Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. De nuevo les digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se quedaron impresionados y dijeron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos espera? Jesús contestó: les aseguro que ustedes, los que me han seguido, cuando todo se haga nuevo y el Hijo del Hombre se siente en su trono, se sentará también en 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierra, por mi causa, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay muchos primeros que serán últimos y muchos últimos que serán primeros. La analogía del camello y la aguja. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Hay varias interpretaciones que le han dado. La más coherente por los estudios arqueológicos es la que voy a explicar. No pensemos que la aguja es por donde el instrumento que uno usa para coser. Muchos que creen que la aguja es lo que uno usa para remendar ropa, así, coser cosas. No, la aguja son unas puertas pequeñas de 1 metro de alto. Se empezaron a usar en Mesopotamia para sitios sagrados, como eran culturas politeístas que tenían varios dioses. Si yo quería un dios, de pronto no quería otro. Entonces ellos empezaron a usar esas puertas en los templos originalmente. Para que yo al entrar a ese templo, así no creyera en ese dios, tuviera que inclinarme. Ese es el sentido de la aguja originalmente, que la persona se incline ante la presencia de la divinidad. Así no crea en ese dios, yo sí creo, pero usted se inclina así no crea.
Ante la presencia de lo sagrado, el ser humano debe inclinarse en señal de respeto y de veneración. También para los reyes, podía ser el rey más poderoso, pero al entrar a un templo tenía que inclinarse. Ese es como el origen. Los romanos, la cultura de los romanos, que fueron muy ágiles y muy hábiles arquitectónicamente hablando, muy buenos constructores, adaptaron ese concepto de la aguja para las partes de las ciudades que tenían que ser pulcras. Los romanos tenían sitios en las ciudades que tenían que ser muy limpios. Ahí es donde se hacía filosofía, algunos negocios importantes, ¿sí? Tenían que ser limpios. Entonces adaptaron el concepto de la aguja para que las personas, cuando iban en sus camellos y en sus caballos, se bajaran, y si iban a entrar a esos espacios de la ciudad, tuvieran que entrar a pie. Dejaran sus camellos, sus dromedarios, sus caballos afuera. Interesante, y así se preservaba limpio esos espacios de la ciudad, porque la materia fecal del camello, eso es una cosa grandísima, ¿sí? Y fuera de eso huele muy feo. Entonces, esa es la aguja, puertas pequeñas para que los camellos no pasen. Por eso Jesús dice, es más fácil que un camello pase por una puerta hecha para que él no entre, a que un rico entre en el reino de los cielos. No dice que es imposible, no. Dice, es difícil para un rico, pero no es imposible. Esa es la famosa aguja, la analogía de la aguja y el camello. Los discípulos le hacen una pregunta asustados, entonces, ¿quién puede salvarse? Y aquí viene un paradigma nuevo. O nuevo no, que los judíos habían olvidado. Los judíos de la época de Jesús pensaban como el joven, que uno se salvaba por sus méritos. Y no, Jesús dice, para ustedes es imposible, pero para Dios todo es posible. Versículo 26. Para los hombres, esto es imposible. La salvación de Dios no la obtenemos por nuestros propios méritos. Nosotros no podríamos salvarnos. Nosotros solo recibimos la salvación por pura misericordia de Dios. La salvación que tiene nombre propio se llama Jesús de Nazaret. La salvación para los hombres. Dato interesante para nosotros, discípulos misioneros. ¿Nos salvamos por nuestros méritos? No. El único que nos salva es Dios, a través de Jesús. Por eso no quiero ver a ningún discípulo misionero de la Arquidiócesis de Cali señalando, diciendo, ese es malo, ese se va a ir para el infierno, ese no es bueno, ese se va a ir para el infierno, ese no va a entrar al cielo. No, esa no es su función. El único que nos puede salvar es Dios, y lo hace por amor a través del sacrificio redentor de Cristo. No quiero que nos convirtamos en jueces de los demás. Jesús no lo hace. Y le dice a sus discípulos, nos dice hoy a nosotros, que el único que nos da la salvación es Dios. Los discípulos, en voz de Pedro, le hacen caer en cuenta que ellos lo han dejado todo y lo están siguiendo. Esa voz es la voz de la comunidad de Mateo. Es la voz de la comunidad de Mateo, que lo ha dejado todo por seguir a Jesús. Y Jesús les ratifica su promesa. Y es que quien lo deje todo aquí recibirá 100 veces más. Quien lo deje todo aquí para seguir a Jesús recibirá 100 veces más. Nos tenemos que encontrar en un equilibrio muy interesante nosotros, ¿sí? Porque es que hay veces, por ir a misa, descuido a mi familia. Entonces yo prefiero ir a misa que atender a mi esposo. Me levanto temprano a misa y mis hijos sin el desayuno. Debe ser un equilibrio importante, porque es que Jesús nos hace diferentes tipos de llamados. Hay vocaciones. Y si usted decidió casarse y tener hijos, esa es una vocación. Y usted debe construir el reino de Dios partiendo de esa vocación. Entonces, en vez de ir a misa solo, pues lleva a su esposa. Sencillo. Que no se convierta nuestra misión de discípulos,
que no se convierta en un obstáculo para nuestra misión como hombres y mujeres de fe y de familia. Es un reto interesante. Hay que entender cuando Jesús dice, ¿sí?, el que deja hermanas, padre, madre, hijos y tierra por mi causa, recibirá 100 veces más. Recuerden que ya hemos hablado de qué significa dejar madre y tierra y eso, en los textos en los que el discípulo, aquel que le dijo, déjeme ir a enterrar a mi padre, Jesús dijo no, y él se fue y lo siguió. ¿Qué significa desprenderme? Es una misión doble, porque es que vean lo que dice. Primero Jesús se lo dice al joven rico, cumple los mandamientos, ¿sí? No mates, no robes, honra a tu padre y a tu madre, ama a tu prójimo. En el amor a mi familia puedo descubrir el amor a Jesús. No van en contraposición. Los bienes materiales sí me pueden apartar del proyecto, pero nunca las personas, porque mientras más ame a las personas, más voy a amar a Jesús. Jesús nos invita a descubrirlo en el rostro del prójimo. Por eso no quiero ver gente de la Escuela del Discipulado Misionero de Cali, ¿sí?, buscándome después para iniciar procesos de nulidad matrimonial, porque es que mi esposo nunca va a misa y yo sí quiero ir todos los días, profe, entonces voy a dejarlo y me consigo uno que sí quiere ir a misa conmigo. No. El proyecto de Dios nunca va a ir en contraposición al proyecto de amor de familia, al proyecto de amor que los padres deben tener por los hijos. Que no seamos como el joven rico que frustra su vocación, que tengamos un corazón abierto para caminar siempre al llamado que Jesús nos hace. Que el Señor las bendiga, a ustedes mis discípulas misioneras, a ustedes mis discípulos misioneros, para que puedan caminar siempre dando una respuesta positiva al llamado que Jesús les está haciendo hoy y que les hará todos los días de su vida para que se conviertan en cercanos a Él, en herederos de las promesas del reino. Feliz día para todos.